Bueno, hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a explicar más a fondo la teoría sobre los parsers bottom-up, específicamente para que les quede como material de estudio. Para crear este tipo de parsers vamos a tener que hacer dos grandes etapas. La primera es construir un NFA. Este NFA lo vamos a hacer a través de unas reglas que en este momento les voy a explicar. Y la segunda etapa es que ese NFA o no determinista se tiene que volver un DFA. El DFA entonces va a recorrer cada uno de los prefix que se van a encontrar en el stack, y a partir de ahí decide entonces si ejecuta un movimiento shift o un movimiento radius. Ese es el objetivo final. Entonces, para construir este DFA, nosotros primero necesitamos el NFA, y el NFA se construye de forma intuitiva. La primera es que yo tengo que agregar una transición dummy, o en otras palabras, una transición tonta de S' hacia S, con el objetivo de saber en qué momento se va a detener mi autómata. Segundo, yo trabajo sobre la afirmación de que el conjunto de prefixes yo puedo recorrerlos de tal forma que es un NFA, y también conozco de teoría de compiladores que el NFA se puede devolver un DFA, determinista. Entonces, al recorrer el stack, el objetivo final es que me pueda decir si pertenece una determinada secuencia de tokens a una gramática o no pertenece una determinada secuencia de tokens a una gramática. Entonces, si yo soy capaz de crear el NFA, voy a ser capaz de darle solución a este problema. Ahora bien, recordemos entonces también que nosotros tenemos tres conceptos adicionales que vale la pena recordar. Número uno, tenemos cuáles van a ser los handles, que son las transiciones viables o aquellas reducciones que sí me van a llevar al tope de la gramática. Estos handles están compuestos total o parcialmente de los prefixes, y un ítem me dice en qué punto se encuentra el cursor en el recorrido. Entonces, una tercera regla que tengo que considerar en el NFA es la siguiente. Por ejemplo, dado un alfa donde dado un ítem, perdón, donde E produce alfa, el marcador del ítem X y beta, esto quiere decir que hasta el momento solo he visto A en el stack. Esto lo que dice es, si hubiera una cadena que fuera alfa, X, beta, donde X puede ser terminal o no terminal, ojo con esto, yo lo que me necesito preguntarme es qué ítems serían válidos para considerarse handles y que pueda regresar hasta el símbolo inicial. De aquí sale entonces la siguiente regla, donde E produce alfa, X y beta. En una o más transiciones yo voy a llegar hacia el ítem donde aplico un shift, o en otras palabras, alfa X lo voy a encontrar dentro de la pila en dos situaciones. La primera es que lo encuentre directo, y la segunda es que lo encuentre como resultado de una producción. Entonces, esas son las dos situaciones que yo debo de evaluar al momento de construir el NFA. Debo de recorrer de principio a fin la gramática y en cada momento preguntarme, ¿este ítem puede derivar hacia un siguiente paso? Lo puede hacer con un terminal y lo puede hacer con un no terminal. Entonces, el primer caso es si yo al consumir un X hago una transición, esto puede ser con cualquier símbolo y esta transición debe de quedar marcada en mi NFA. La segunda es que puede darse el caso donde tengo que E produce alfa XB, pero no voy a ver X de un solo o enfrente, porque X es un no terminal. Pero eventualmente voy a estar en una situación donde X produce, por ejemplo, J, y en mi secuencia voy a encontrar entonces J, repitiendo y simplificando como ser humano. Puede darse la situación donde el ítem venga enfrente en lo que viene en el token que estoy consumiendo algo directo, lo camino. Pero si yo voy a evaluar un no terminal, también debo de considerar sus descendientes. Puede ser que X produzca iota, entonces eventualmente iota me puede llevar a X, y que eventualmente X se puede convertir en un prefix
compatible o viable para la consumición de la gramática. Entonces podría ser que adelante podría estar X, que eventualmente se va a llegar hacia la E. ¿En qué situaciones se da esto? Podríamos tener entonces que E, por ejemplo, produzca A, donde me encuentro en el ítem, hasta ahí he visto, y lo siguiente sea X y beta. Pero a su vez, yo sé que a través de epsilon, a través de una transición, X produce entonces ítem Y, con lo que podría conformar una transición desde E hasta Y. Estas son las reglas que debo de recordar al momento de estar construyendo el autómata finito no determinista. Ahora bien, vamos a explorar entonces cuáles serían los pasos adicionales. Existe un paso 5. En el paso 5, entonces yo digo lo siguiente. Cada estado de mi NFA es el es un acceptance state. Perdón, cada estado en mi DFA, cuando ya he hecho la transición, es un estado en el accepting state. Entonces, de nuevo, voy a recorrer cada uno de los prefixes sabiendo que la pila está compuesta de prefixes. Y yo voy a iniciar entonces el recorrido sabiendo que puedo caminar el DFA y que en cualquier estado que yo me encuentre es un accepting state. Al final, el DFA sirve para saber si hago shift o reduce. Bueno, dicho esto, entonces pasamos al número 2, vista la teoría, que sería la construcción efectiva de mi NFA como paso previo al DFA. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Supongamos entonces la existencia de la gramática que hemos estado utilizando, donde E produce T más T o T, y T en su momento está representado por int multiplicado por T, o int, o paréntesis que abre, E paréntesis. Es una calculadora que es capaz de sumar y multiplicar. Si seguimos el algoritmo que nosotros hemos estado discutiendo, el primer paso es entonces colocar la transición dummy. S' produce E. Y una vez que nosotros colocamos la transición dummy, estamos autorizados a empezar con la construcción del autómata finito no determinista, con lo que implica, entre otras cosas, que puede ser ambiguo y, si vamos a decirlo así, se puede tener transiciones epsilon. Inicio entonces por colocar ítem en E. En cada uno de los estados que yo esté evaluando, entonces tengo que evaluar dos cosas. Número 1, ¿qué pasaría si ejecuto un movimiento shift? Y número 2, ¿qué pasaría si ejecuto un movimiento reduce? Por ejemplo, si yo ejecuto un movimiento shift, lo que va a pasar es que se va a desplazar el cursor y mi ítem ahora es el siguiente. Dado un E, se puede dar la transición donde E se produce E, ítem. Y con esto tendría terminada la primera transición. Ahora bien, tengo que evaluar también qué pasaría si hago transiciones epsilon, o en otras palabras, si no avanzo con la E, sino exploro más a fondo en el árbol. Y yo veo que epsilon, supongamos que de un solo consumí la E a través de un epsilon, epsilon tiene dos formas, donde E puede producir ítem T como número 1, que sería la segunda línea de la gramática, y también voy a tener donde E produce ítem T más C. Noten que no estoy haciendo avanzar ítem, sino solamente digo, asumiendo que es epsilon, que sería una transición hacia arriba, se puede producir T más E. Y este es un algoritmo recursivo con el cual tengo que ejecutarlo una y otra vez, y de hecho el autómata se puede volver relativamente complejo, como lo que va a pasar en este ejemplo. Entonces, una vez he establecido esta transición, nuevamente vale la pena preguntarse, ¿trabajo con S, trabajo con E, trabajo con T? El primero que descarto es S produce E ítem, porque si ya está más a la derecha, esto significa que ya no se puede continuar analizando. Mis candidatos entonces son E, T más E ítem T, y nótese que no está factorizado. Entonces, los autómatas bottom-up soportan las gramáticas aunque no estén factorizadas. Ahora bien, dicho esto, y una vez que ya asumimos que se va a trabajar con una gramática no factorizada, escojamos uno para trabajar.
Y en esta ocasión, aquí estaba dudando, voy a escoger, por ejemplo, E produce T. De nuevo, misma pregunta. ¿Qué pasaría si avanza el cursor y qué pasa si exploro la gramática hacia abajo? Si el cursor avanza es relativamente simple. Yo solo avanzaría E produce T item, pero tengo que considerar los casos especiales y aquí particularmente tengo que considerar el epsilon desde E produce T. Aquí voy a tener nuevamente tres opciones. La primera opción donde T produce item int T, la segunda opción donde item int y la tercera opción donde produce item paréntesis e paréntesis. Y dado de que yo ya no puedo hacer avanzar el cursor en transiciones como S' E item o E transición T item, esto puede ser un handle, en otras palabras es un candidato perfecto para reducción. Trabajemos entonces con la T, con el epsilon. Yo aquí tendría que empezar a producir el epsilon o puedo continuar analizando la T. Entonces aquí, como esta es una grabación en tiempo real, pues, quería estar seguro de que lo iba a ejecutar correctamente. Por momentos me voy a quedar pensando, pero en principio solo estaba chequeando que todo estuviera bien y empiezo a hacer el modelo mental. Entonces imaginen que hay música de elevador en este momento. Bueno, entonces continuamos. Ahora tengo que procesar también cuando se dé las transiciones de tipo epsilon. Entonces tenemos una primera transición de tipo epsilon donde se da t item int, que sería la más simple. Vamos a tener una segunda transición de tipo epsilon donde t produce item int multiplicado por t. Y la más importante, que sería e produce t item paréntesis que abre e paréntesis. Y continuamos expandiendo el NFA. Entonces, si se dan cuenta, empiezo a encontrar aspectos importantes. Número uno, lo tengo que ejecutar de forma recursiva. Es algo que puede hacer una computadora. Y número dos, siempre y cuando considere las transiciones directas, que serían avanzar el cursor, o transiciones ir más a fondo en la gramática con epsilon, yo voy a ser capaz de construir el autómata finito no determinista. Entonces, continuamos el análisis. Y este análisis continúa acá. Ok. ¿Qué es lo que me toca? Avanzar nuevamente el cursor en T. Lo cual derivaría produce, perdón, aquí me confundí, produce T, cursor más E, en caso de T. Y la T, a su vez, tendría que llevarme a transiciones con epsilon, las cuales yo ya exploré previamente. Dependiendo de la representación, esto en la computadora básicamente son punteros, pero cuesta un poco hacerlo en la gráfica. Entonces yo aquí nuevamente tengo que avanzar a través de epsilon a las exploraciones un poco en el nivel más profundo de la gramática. Entonces me va a llevar nuevamente a las mismas transiciones. Entonces me llevó epsilon a t produce item int, me llevó a t produce item int multiplicado por t y me llevó a t produce item paréntesis que abre e paréntesis que cierra. Entonces, ¿cómo sé cuándo detenerme? Probablemente ya aparezcan puros estados donde item se encuentre más a la derecha. A partir de ahí ya no puedo continuar. Entonces, ¿qué orden ejecutarlo? Sinceramente no importa el orden. Ustedes tienen que decidir. Yo suelo decidirlo de acuerdo al dibujito. Entonces, continuemos arriba. Como yo tengo paréntesis que abre, avanzo el cursor. En el momento que avanza el cursor, esto queda entonces como transición con paréntesis que abre. Y tenemos T, paréntesis que abre, item E, paréntesis. Entonces, si se van dando cuenta, item, todo lo que queda de la izquierda del item es un prefix de un handle. Cuando se complete el handle, eso es reducción. Y lo que está quedando es un mapa de en qué momento es, digámoslo así, aceptable hacer una transición. Aquí, por ejemplo, hago transición con E. Y esto se vuelve T produce, paréntesis que abre, E, item, paréntesis que cierra. Y pues no hay que ser muy brujo para saber que el siguiente que venía acá es paréntesis que abre. Entonces,
A partir de acá, sin embargo, yo ya tengo nuevamente otras transiciones con epsilon. Antes de continuar y siguiendo mi algoritmo, tengo que explorar todos los caminos hacia E. Entonces, los caminos hacia E ya los exploré. Lo que me queda es conectar cada uno de los elementos. Estos elementos que voy a conectar son los siguientes. Vamos con epsilon hacia E. Nuevamente aquí hacemos un pequeño saltito como que fuera un circuito con epsilon hacia E. Y por último, E tenía dos transiciones, entonces están correctas. Aquí sí ya puedo continuar con paréntesis que cierra, T produce paréntesis E, paréntesis item, y probablemente de aquí ya no puedo continuar. Sin embargo, tengo algunos caminos abiertos. Acá el lógico es la transición con el más. Entonces, E transición T más item, y acá entonces tengo que explorar también los caminos con epsilon. Entonces podría ser también, hago de una vez el camino con E produce T más E. Este ya es, el ítem se encuentra más a la derecha, entonces ya es un handle completo. Y me toca explorar los epsilon. Entonces aquí de nuevo es un poco difícil, entonces me quedaba pensando, ¿será o no será? Tengo que hacer las conexiones con E de tal forma que pueda llegar hacia cada uno de los estados donde E es el principal. Que de acuerdo a lo que está ahí arriba, a la definición de la gramática, seguramente son dos transiciones. Listo. Entonces, verificando acá, ya vamos cerrando casi todos los caminos. Nos queda ese camino abierto. Entonces empezamos a caminarlo. Ah, no, perdón, ese ya lo caminamos. Y nos queda entonces ese de ahí. Ese es básicamente int. Te produce int item. Cierra ahí, sinceramente no se puede hacer nada más. Y el de abajo, misma historia. Tengo que caminar, explorar epsilon, caminar, explorar epsilon, caminar, explorar epsilon. Entonces, int multiplicado por t. Aquí entonces tengo que explorar la multiplicación. Y a partir de ahí, seguramente ya tengo el camino con t. Noten que yo no ejecuto el algoritmo siempre en el mismo orden porque llevo el control de todo. Pero si es la primera vez que lo ejecutan, siempre es buena idea primero ejecutar el camino y luego evaluar las opciones con epsilon. De cualquier forma, las gramáticas les dicen cuántas opciones con epsilon van a haber. Ok, entonces noten que cuando se hace la evaluación de las condiciones con epsilon, esto se hace únicamente en no terminales, por lo que de t int item multiplicación t no va a salir ninguna transición con epsilon, pero con transición con item t, que es la que está abajo, sí me tengo que conectar a las dos transiciones con t. Entonces llego a la primera a través del camino. Y acá como el gráfico ya es complicado, empezaba a buscar dónde estaba la segunda. Entonces estaba acá. Y hay una tercera que es la que está abajo. De nuevo, son tres transiciones porque hay tres transiciones donde T es el lado a la izquierda de la producción. Y las tengo que considerar como mis caminos en epsilon. De hecho, aquí me falta uno, lo estaba buscando. Entonces aquí me dio pánico escénico porque sabía que esto iba a quedar grabado. Y vamos con... Apúrate, Víctor, apúrate. Está ahí, evidente. Al fin lo encontré. Ok, entonces hay una transición con epsilon. Y con esto nosotros hemos finalizado la escritura del autómata finito no determinista. Este autómata ya lo podríamos utilizar como un parser, nosotros como humanos, pero la computadora no lo puede utilizar. Entonces recordemos que en nuestra teoría de autómatas nosotros ya sabemos cómo convertir un autómata finito no determinista en un autómata finito determinista, que es lo que vamos a hacer en unos instantes. Ok, retomamos.
Entonces aquí, con la magia del cine, yo pausé y continué el video porque esto es un problema por sí mismo. ¿Cómo pasa un NFA hacia un DFA? Hay varios métodos. Recuerden que tienen que utilizar primero el método de Thomson, luego el método de Thomson se camina los estados y este es el resultado final. Ojo que luego en el video lo completo porque me faltó una transición. Pero en esencia aquí están todas las etiquetas de cuando yo ya he elaborado el DFA. ¿Qué cosas hice? Quité la ambigüedad, en otras palabras, quité todas las transiciones epsilon, pero los caminos siguen siendo los mismos. En una serie de estados yo voy a poder hacer transiciones de tipo shift. En otras voy a tener que hacer reduce, especialmente cuando el item se encuentre hasta el final. Y pues este va a ser mi mapa de trabajo. Ahora bien, para que este parser sea funcional, yo debo de tener algunas consideraciones. Primero, necesito un algoritmo para caminarlo. Segundo, todavía puedo darme de frente con conflictos, específicamente los conflictos de shift y de reduce. Entonces, si a este DFA le agregamos la resolución de conflictos, le agregamos las condiciones para que estos conflictos sean resueltos, nosotros vamos a tener un parsing de tipo LR0. Si a ese parser le agrego una heurística o la capacidad de tener precedencias, si sí las necesito, eso se convierte entonces en un SLR. Hablemos un poquito al respecto. Bueno, entonces algunas reglas que vale la pena que discutamos en este momento, y yo las fui anotando porque pues valía la pena. Lo número uno es que una vez que tengo el estado del DFA, es que cada estado del DFA, cada estado del DFA es un item. En otras palabras, voy a ir caminando por los items a través de los estados. Luego se va a dar la siguiente situación que probablemente se vea mejor en el ejemplo, donde X produce beta item J y va a ser válido para el prefijo alfa y beta si se da la siguiente condición. Consideremos entonces una transición desde S' en múltiples pasos, en uno o más pasos, hacia alfa X omega, de tal forma que la producción de alfa X omega, específicamente en X, sea alfa, beta, iota, omega. Entonces, si yo soy capaz de continuar la reducción desde alfa, beta, iota, omega hacia alfa X omega y eso en uno o más pasos me lleva a S', el ítem es válido. Lo que yo uso o para lo cual yo construí el parser, entonces es una validación automática de que el ítem sea válido, sabiendo que el ítem representa un prefix o la parte a la izquierda que al completarlo, o puede ser que a su vez sea una parte completa, se convierte en un handle que permite esas transiciones posibles. Aquí lo coloco textualmente. Luego de parsear A y B o alfa y beta, que serían el prefix, el item va a ser válido si me permite hacer la transición desde alfa a beta. Entonces ahí ya me estoy dando cuenta que el siguiente camino sería tomar en cuenta también iota en lugar de hacer la transición de una vez, puede que existiera en la gramática, y regresar hacia alfa x omega. Bueno, entonces, una vez dichos los teoremas, hablemos un poco más al respecto del parser. La teoría va a ser un parser LR0. ¿Qué es un parser LR0? Tomando como base el DFA, yo puedo construir bajo ciertas restricciones un parser LR0. ¿Cuáles son esas restricciones? Que debo de tener un tratamiento especial para los conflictos de tipo shift-reduce. Aquí van a ser interesantes entonces los siguientes elementos. Voy a manejar un stack, voy a tener un cursor next hacia el siguiente símbolo dentro del streams de tokens y el DFA lo que va a evaluar es que el stack alfa, o sea, todo ese stack que va creciendo o reduciéndose, creciendo con shift y reduciéndose con reduce, tenga al final de todo este proceso únicamente un estado S, que generalmente es el estado inicial. Entonces,
¿En qué momento nosotros vamos a aplicar reduce o en qué momento vamos a aplicar shift? Vamos a aplicar reduce en el momento que evaluemos un estado S, donde el ítem ya es la última parte, de acuerdo a la entrada que estemos procesando. Y vamos a aplicar shift si en determinado estado S existe una producción X que produce beta item TW y S tiene una transición hacia T, sabiendo que T es el siguiente elemento en el cursor. Si no se dan estas dos condiciones, seguramente ya llegué a un error y la cadena no es la correcta. Entonces, repitiendo, si alcanzo un estado a través del procesamiento de la cadena, donde item es la parte final, ahí aplico reduce. Si tengo un estado donde item está en el intermedio, sé que el siguiente token es justamente el que está en ese estado y en el cual yo llegué. Si hay transición, entonces voy a aplicar shift para llegar a esa condición. Ahora bien, pueden haber dos conflictos. Recordándoles, los conflictos pueden ser de tipo reduce-reduce, o sea, un estado donde califica dos reducciones. Ese es un poco extraño, pero sí se puede dar. Y el más común es shift-reduce. Como mi gramática no está desambiguada, no es estrictamente necesario, pero sí se puede dar un shift reduce donde un estado puede tener shift o reduce de acuerdo al siguiente token que tenga en consideración o porque ya llegué en una opción donde estoy al final. Vamos a discutir esto un poquito. Entonces, si analizamos el DFA que nosotros hemos creado, acá solo estoy verificando que esté bien. Como les mencionaba, hay un pequeño errorcito que después corrijo en una transición. Lo interesante es ver en dónde se puede dar shift reduce y de hecho hay dos puntos que ya se hacen evidentes en las transiciones de E, porque una vez que yo consumo T, me voy a encontrar en una situación de reduce, la primera regla. Pero a su vez, yo podría aplicar un shift en la segunda forma, en la cual a través de consumir más, podría navegar hacia el siguiente estado. Y vemos que esta misma situación se da en T. En T yo me encuentro en una situación de shift porque si el siguiente token o el next es un símbolo de multiplicación, puedo navegar al siguiente estado, pero también estoy ante un reduce porque al haber llegado ahí con un int ya puedo eliminar la transición porque ya llegué hasta el final. Entonces es un shift reduce y este es un problema típico de los LR0s. Entonces ponemos algún criterio adicional. No todas las gramáticas van a ser compatibles, entonces se convierte en un SLR en el cual damos una heurística o una ayudita que se ha demostrado en ciencias de la computación que es viable para este tipo de gramáticas y tiene que ver con el follow. Si yo estrictamente hablando me ciño solo a puedo seguir consumiendo shifts o tengo un reduce, ese es un conflicto. Pero la idea es colocar una condición extra al conflicto para saber en qué momento sí es válido un shift o en qué momento sí es válido un reduce. Y eso va a ser más o menos como lo siguiente. Entonces voy a tratar de explicárselo brevemente, pero aquí tengo una X que produce beta. Y esta X que produce beta, también vamos a tener una transición S que contiene, perdón, un estado S que contiene un ítem que me lleva hacia beta T. Por lo tanto, T debería de pertenecer al follow de X. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Déjenme buscar mis notas. ¿Qué es lo que estaba yo haciendo acá? Créanme, aquí estaba sudando frío. Ok. S contiene item, entonces X produce beta item y T pertenece al follow de X. Lo que implica esto es que yo puedo tener una secuencia de prefix y esta secuencia de prefix después de la beta podría ser un T, que recuerden es el siguiente elemento. Si X pertenece si T pertenece al follow de X, significa que hay una relación entre X y beta. O en otras palabras, existe una transición que me va a llevar desde X hacia beta. Entonces vale la pena aplicar un reduce.
Entonces, recapitulando y explicando como ser humano, yo tengo un estado que contiene el ítem X produce beta, punto. Y T pertenece al follow de X, lo que implica que aquí yo debo de hacer una reducción sí o sí, porque la beta se va a convertir en X y esta X va a continuar su camino hacia el bottom up. Y si no se da esta condición, entonces lo más lógico sería aplicar un shift, siempre y cuando el shift sea el mecanismo legal, vamos a llamarle así. Entonces, primero se evalúa el reduce. Si el símbolo pertenece al follow del no terminal que estoy evaluando, hago un reduce. Y si no, pues aplicaría el shift siempre y cuando el shift sea disponible. Si no, pues o nuevamente caí a un error de parsing. Esto probablemente les haga más sentido ahorita que veamos el ejemplo en unos momentos. Bueno, entonces hablemos un poco más al respecto del shift reduce. Notemos acá que el siguiente elemento entre hacer shift o hacer reduce es un terminal. Entonces lo que yo tengo que calcular es el follow de E y el follow de E de algunos otros ejercicios que hemos hecho en clase. Sabemos que es dólar, aquí lo exploro brevemente, y es paréntesis que cierra. Esto me va a servir para saber si el siguiente símbolo pertenece a ese follow y no necesariamente es el símbolo que aplicaba dentro de la gramática, que en este caso, al momento que lo escribí, es un símbolo de más, si aplico el reduce. Si es un símbolo que no califica como más, no es shift. Si es un símbolo que no pertenece al follow, no debería estar haciendo reduce. Probablemente hay alguna condición adicional. Lo mismo hago entonces con el segundo conflicto de tipo shift reduce. El símbolo es la multiplicación y tengo que calcular el follow de t. El follow de t es entonces el símbolo inicial de dólar. Aquí lo que estaba viendo cuál era el follow de e, porque se pertenece uno con otro. Luego de eso tendría entonces el paréntesis que cierra y luego tendría entonces el símbolo de más. Si el símbolo que voy a analizar pertenece al follow, eso califica entonces como un reduce. De lo contrario, tendría que hacer un shift, que en mi máquina de estados, si se dan cuenta, tendría que tener un estado que avanza. Y aquí me di cuenta del error. En el que está arriba, yo tengo una transición con más que me lleva del estado a la izquierda hacia el estado a la derecha, el que está así grande, donde produce T más item E, item T. Abajo entonces hacía falta una transición donde en item multiplicación T me debe de llevar al estado de abajo, porque ahí es donde se encuentra la T. Entonces van a ver que aparece corregido en la siguiente sección del video. Aquí la verdad, como no le encontraba, me empecé a eh, jalar los cabellos, llamémoslo así. Pero la idea es que sí, efectivamente, si lo que estoy evaluando es aplicar un shift, un reduce, dado que ya vi el conflicto shift reduce, eso es un shift en multiplicación. Y un shift en multiplicación es entonces una transición de la máquina de estados. Y acá la tuve que buscar. Entonces aquí empieza un silencio incómodo en lo que la encontré. Entonces retomamos el video y tenemos que agregar algunas condiciones adicionales. Bueno, entonces el algoritmo va a ser el siguiente. Bueno, entonces consideremos la gramática. E más E o E multiplicado por E y o E o paréntesis que abre E o int. Una segunda opción que también tenemos que incluir en LR0 y de hecho incluyen parsers como cop o como bison o como jack es que yo pueda establecer la precedencia. Acá por ejemplo en esta gramática que yo acabo de agregar yo tengo un conflicto de tipo shift reduce. ¿Por qué? Acabo de consumir una E. Les mostré la gramática anterior solo para que recordáramos cuál era la definición.
Como acabo de consumir una E y está hasta el final el ítem, eso es un reduce. O acabo de consumir una E, pero enfrente tiene un más para continuar encontrando los handles válidos, eso es un shift. Entonces, aquí tengo un conflicto de shift radius y podría decir multiplicación precede a más. Con esto yo resolvería que primero hago radius y luego hago shift. Entonces, si la condición anterior no satisface las condiciones de un SLR, en realidad lo que yo estoy haciendo más que una precedencia es una resolución de conflictos. Lo digo así porque yo sé que aritméticamente hay precedencia, pero esto puede darse en cualquier tipo de gramáticas. Entonces puedo aún así establecer manualmente en código una resolución de conflictos. No es lo más elegante, pero como ya se dieron cuenta, en el mundo real sí es algo que ocurre bastante más frecuente de lo que uno quisiera. Entonces, una vez hecho esto, podemos pasar a la definición del algoritmo. Bueno, el algoritmo va más o menos así. Mi primer elemento es el que necesito el DFA y que éste se ejecute sobre la gramática. Arranco el cursor con la secuencia de tokens y coloco un dólar al final para indicar que se han acabado todos los tokens. Como número 3, yo debo de repetir el presente algoritmo o la evaluación de shift radius hasta que yo llegue a un estado inicial S, en el cual S sea el prefix y el dólar quede al lado derecho de mi cursor, lo que me indica que llegué al estado inicial de la gramática y llegué al final de los tokens. Entonces, si en algún momento resolviendo todas estas reglas yo no puedo avanzar, alfa no es viable. O en otras palabras, el ítem no es viable. Entonces tengo un error porque se vino un token que se supone que no debería de ir ahí. Es un error sintáctico. Luego aplico un shift. Si en determinado momento yo llego a una producción como por ejemplo X produce beta, item, alfa, yota, eh, y ahí quedó el cursor. Entonces significa que necesito avanzar. Y un reduce si llego a una producción de tipo X produce beta, item. Y aquí yo ya tengo por ejemplo un epsilon y al final. Y la A o el siguiente item pertenece al follow de X. Entonces coloqué lo que habíamos dejado en las condiciones de shift o radius, que se puede dar transiciones epsilon. El epsilon no significa nada, pero si llego ahí donde el item está hasta el final y lo que viene después pertenece al follow de t, puedo aplicar entonces la condición de radius. Esto lo vamos a ver un poquito más en el ejemplo aplicado. Bueno, vamos entonces con el ejemplo aplicado. En el ejemplo aplicado, mi idea es que yo pueda establecer la ejecución del algoritmo. Y esto lo voy a hacer con tres columnas. La columna de la cadena de entrada, el DFA y la acción que se ejecutó en ese momento. Aquí está, por ejemplo, mi parser. Le doy una verificación final y le empiezo a enumerar los estados para no confundirme. Esto lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Yo lo hago en dirección de las agujas del reloj. Entonces tengo 1, 2, 3. No, ese que tenía conexión es 4. Es el eje como 11 porque ya sabía que es el último, porque es el que viene a regreso. Y continuamos numerando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6. El de arriba es el 7, el cual me lleva, el siguiente es el 8. Y hay dos sin numerar, estos son entonces el 9 y el 10. Ok, está listo entonces. Y con esto yo ya voy a poder ejecutar la máquina de estados. Y de nuevo, en dirección de las agujas del reloj. Bueno, vamos entonces a iniciar la ejecución del parser. Ahora bien,
Noten que durante la ejecución del video, como les había comentado, me faltaba una transición. Esa transición la agregué ahí. Está donde t produce int item multiplicación t y t produce int item. Ahora sí hay hacia abajo una transición en el símbolo de multiplicación. Ahí es donde debe de quedar. Entonces en este momento arranco con una hoja en limpio para la ejecución del parser. Y acá vamos a tener la entrada, el DFA y la acción que se decide. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Cada vez que yo ejecute, debo de recorrer el DFA. Entonces aquí lo anoté fuera de cámara, pero reviso el stack de principio a fin siempre que estoy ejecutando el parser de tipo SLR. Entonces en la entrada, de acuerdo al algoritmo, tengo que declarar cursor inicial, la secuencia de cadenas. Aquí como representación se pone todo, pero recuerden que el parser no ve todo al mismo tiempo. Y hasta el final se le agrega un símbolo de dólar que indica el final. Ok, entonces de todas las transiciones que están en el primero de los estados, noten que necesito una con entero, el token LucaHead. Y de todos los candidatos, ninguna de estas transiciones es una transición de tipo reduce, o sea, no tiene reduce al final. Lo que implica es que al momento que yo ejecute el DFA, empecé en el estado inicial y lo que va a pasar es un movimiento shift. O sea, me tengo que desplazar hacia otro estado. De nuevo, adelante del cursor está el int. Reviso todas las transiciones que se encuentran en la máquina de estados y me doy cuenta que hay dos candidatos. Entonces, como no está al final, o sea, no representa después de un int, esto es un shift. Entonces, el shift siempre está representado como un camino que sale del estado actual. Y del estado 1, de acuerdo a mi numeración, me tendría que ir a ejecutar un shift. O sea, desplazo el cursor. Entonces colocamos aquí el desplazamiento, int, cursor, multiplicación, int y dólar. Dejamos el cursor ahí. Bueno, entonces nuevamente reinicio el analizador y veo hacia dónde llego con un int. Consumo el primero y a partir de ahí entonces llego al estado 3. En el estado 3 me doy cuenta que puedo aplicar o un reduce porque hay una producción t produce int con item al final, o un shift porque hay una producción t produce int item suma t, en multiplicación t, perdón, que casualmente es el símbolo que se encuentra en mi LucaHead. Entonces en el 3, de acuerdo a las condiciones, yo veo que el multiplicación no pertenece al follow de t. Aquí puse multiplicación, pero era t, me confundí. Y como no pertenece, shift. Entonces primero se evalúa reduce y luego shift. Avanzamos nuevamente el cursor. Entonces tengo int multiplicación, int dólar. Ahora el cursor avanzó y tengo que hacer lo mismo al recorrer la máquina de estados desde el inicio. De 1 a 3 llego con int y de 3 a 4 llego con multiplicación, que de hecho fue la transición que me había faltado. En el momento que estoy en multiplicación, el siguiente al lado derecho del cursor, recordemos que es el int, aquí se observa en la pantalla. Entonces nuevamente tengo que analizar en consideración en dónde está o qué se encuentra a la derecha de item que califique para trabajar con int. Y aunque el primero tenga int, no está a la derecha. Entonces tengo t produce item int multiplicación t o t produce item int. Entonces, ¿cómo me decido? Aquí básicamente, como no hay nada para reducir, seguramente tengo que hacer shift nuevamente. Entonces, a partir de este estado, entonces aquí me fui a verificar. Con el shift voy a regresar al estado 3. Eso es lo que no encontraba. ¿Hacia dónde me voy con shift? Como no hay reduce, no hay nada al final, pero si hay shifts, ejecuto shift nuevamente.
Y en el estado 11 aplico entonces Shift y llegué a int, multiplicación, int, cursor y dólar. Me encuentro nuevamente caminando. Consumo, voy, regreso a T y tengo un Shift y Reduce, solo que en esta ocasión lo que está adelante es el símbolo de dólar. El símbolo de dólar sí pertenece al follow de T. Entonces es un candidato para reducir, aunque tenía conflictos y no sé si hacer Shift o Reduce. Aquí aplico Reduce porque el dólar pertenece al follow de T y lo dejo anotado. En el estado 3, dólar sí pertenecía al follow de T. Ahí me di cuenta, entonces Reduce. ¿Qué implica esto? Del que reducí tengo que reemplazar en el stack, tal y como lo hicimos cuando lo habíamos ejecutado como seres humanos. Entonces de int se reduce a t, aquí lo anoté, pero se me acabó la cámara. Pero ahí sepan que dice int multiplicación por t, cursor dólar. Lo volvemos a recorrer. Int multiplicación y t. Y este me lleva hacia mis notas. T produce int multiplicación por t. Entonces t produce multiplicación por t con el item al final. Es lo único que queda por hacer. Entonces es un reduce. Y multiplicación por t se convierte en t. Y en el estado 4, como no hubo criterio para SLR, pues se queda así. Entonces ya tengo int multiplicación por t y nuevamente vuelvo a caminar. Ah, no, perdón, int multiplicación por t se vuelve t. Entonces desde el estado inicial camino en t. Ok, una vez que caminé en t, entonces tengo o reduce porque estoy al final del t, o shift. El siguiente o el token de look ahead es t cursor dólar, lo que implica que si dólar pertenece al follow de puedo hacer reduce, lo cual efectivamente pasó cuando lo definimos al inicio. El follow de era dólar y paréntesis que cierra. Aquí lo anoté fuera de cámara porque no me di cuenta, pero ahorita lo voy a subir en unos instantes. Entonces al final, camino por T, me doy cuenta que el siguiente, el símbolo después del cursor es el dólar. Entonces el dólar sí pertenece al follow de E. Por lo tanto, aplico un reduce donde T se convierte en E. Estando en E, yo tengo que caminar hacia el que está hacia arriba. Y ese es un reduce hacia S. Entonces aquí ya no necesito anotar lo que hizo el DFA, porque si yo logré reducir hacia el estado inicial, significa que puedo declarar éxito. Y con eso entonces yo apliqué el parse.